Ayer dimos una pequeña introducción con respecto a la serie que estaremos llevando aquí ah, de parte de la iglesia Vida Nueva, donde los milagros son posibles. La serie se titula Hablemos de liberación. Así que yo te ruego que no te vayas a perder esta serie. Iniciamos el día de ayer, vamos a continuar durante algunos días en esta frecuencia desde 6 de la tarde hasta 6:30 de la tarde. Hablemos de liberación. Bien, ayer explicamos un poquito sobre la obra del enemigo, de Satanás, del enemigo de nuestras almas, cómo fue creado, cuando fue arrojado a la tierra y cuál es su obra hoy dentro de este mundo, cómo atormenta, cómo está haciendo su trabajo para llevarse a la mayor cantidad de almas al infierno. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre eso. Así que no pierdas por favor la sintonía. Vamos a iniciar con un texto bíblico. La Biblia nos enseña allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 12, versículo 9 al versículo 12. Dice la escritura, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para tu Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones tu Dios echa estas naciones delante de ti. Bien, una vez habiendo leído esta escritura, desde ese entonces, desde los pueblos antiguos había costumbres. La Biblia nos señala y nos dice que este tipo de costumbres de estas culturas eran abominación delante del Señor. Todos entendemos la palabra abominación, algo asqueroso, algo terrible, algo que Dios no puede soportar. Por eso el Señor sacó a esta gente de la tierra de Canaán y le dio esa tierra donde fluía leche y miel a su pueblo. ¿Qué era lo que hacían estas gentes? Bueno, estas gentes nos dice esta escritura que hacían toda clase de hechicería. Hoy vamos a hablar sobre la hechicería precisamente. Dice la escritura que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, o sortílego, ni hechicero. Todas estas cosas, estas costumbres, ritos que la gente hacía, trajeron el enojo de Dios, y por eso en ese entonces Él toma a esa gente y la erradica de esa tierra hermosa para dársela a su pueblo. Desde ese entonces, esta clase de práctica que le da gloria, que le da alabanza, que tiene que ver con el reino de las tinieblas, era practicado. Tú y yo, querido amigo, querido hermano, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de prácticas. Mira, esta es una puerta muy grande que el enemigo abre para atar, para hacer la vida del ser humano desgraciada, para traer problemas, para traer tantas situaciones que hacen sufrir al ser humano. Muchas personas hoy día se dejan ir por las tradiciones, nuestras culturas, y muchos de nosotros somos hispanos, o la mayoría de nosotros somos hispanos, y nuestros antepasados, la gente, los pueblos de donde muchos de nosotros venimos, era muy común ver este tipo de prácticas. El enemigo
quiere traer miseria a la vida. Estas prácticas eran tan comunes que yo creo que cada uno de los que vamos y estamos escuchando esto, hemos sabido y nos lo enseñaron de pequeño nuestros antepasados. Era muy común que allá en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, hubiese por ahí alguna señora, algún señor que se le llamara el curandero. La gente lo veía como una persona que curaba algún mal físico o espiritual. Y cuando había alguna situación, en vez de acudir con el médico, se iban con este tipo de personas. Déjame te digo que estas personas tienen un pacto, han sido iniciados en el mundo oscuro y tienen un tipo de pacto con el reino de las tinieblas. Cuando alguno de nosotros buscando el bien, busca y hace alianzas al llevar a nuestros hijos o al ir nosotros mismos, estamos haciendo alianzas, de hecho, con el reino de las tinieblas y dándole autoridad a esos espíritus malignos de controlar nuestra vida. Todos hemos escuchado hablar de los curanderos. Bueno, los curanderos forman parte del reino de las tinieblas y son un instrumento del enemigo para controlar la vida de la gente que hace alianzas al ir y voluntariamente presentarse delante de ellos. Dentro de este mundo oscuro, dentro de estas personas que, entre comillas, ayudan a la gente, podemos mencionar algunos otros. Por ejemplo, mira, aquí la escritura en Deuteronomio nos habla de agoreros, de adivinos, de sortílegos, de hechiceros. Hoy en muchas esquinas, aquí en la ciudad de Houston o en nuestros países de origen, podemos encontrar gente como los curanderos, como los espiritistas. Los espiritistas, su trabajo es comunicarse con los muertos, hacer de medium, llaman ellos, para que las personas ingenuamente acudan con ellos a consultar a algún muerto, algún antepasado, y de esa manera los espiritistas son usados para traer cadenas y atrapar el alma de las personas ingenuas que por ignorancia van con ellos. Los muertos no pueden comunicarse. Cuando alguien en alguna ocasión me dijo, estaba platicando y me dijo, es que fuimos a consultar un medium y yo escuché la voz de mi abuelo que había fallecido muchos años atrás. Tuve que explicarle a esta persona que no era su abuelo, no era su abuelo. Los muertos no pueden comunicarse con el mundo aquí de los vivos. Los muertos están muertos. Entonces él me dijo quién era. Era su voz. Era su voz. Cuando el abuelo estaba vivo, los demonios estaban por ahí también. Acuérdate que Satanás dice la escritura que es el príncipe de la potestad de los aires. Entonces sabían su voz y para engañar y atrapar a la gente pueden imitar fácilmente la voz. Existen los santeros, una mezcla de rituales africanos con los santos y los ritos católicos, que de la misma manera hacen pacto con el enemigo y después vienen a engañar a la gente, que buscando libertad, que buscando sanidad, que buscando paz, comete el tremendo error de ir con este tipo de personas. Si tú en alguna ocasión fuiste víctima de este tipo de personas, fuiste por ignorancia, pensaste que te podían ayudar, déjame decirte que estabas haciendo alianza con el reino de las tinieblas. Estabas entregando quizás a tus hijos cuando era muy común en nuestros pueblos hacer limpias a nuestros hijos, curar el mal de ojo, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos hacer bien muchas veces a nuestros hijos, pero de esa manera entregamos la vida de nuestros hijos a espíritus malignos, los cuales toman autoridad y se sienten con el derecho de actuar y controlar su vida.
Hay muchas personas hoy día sufriendo porque en alguna ocasión, en algún momento, en alguna época de su vida se atrevieron a consultar este tipo, este tipo de personas. Algún brujo, estas personas que leen las cartas, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con el Dios Altísimo al cual nosotros predicamos y conocemos. El Dios Altísimo no necesita ningún rito para traerte libertad. El Dios Altísimo necesita que tú te arrepientas de tus pecados, regreses a su casa, regreses, pienses en Él, te arrepientas, te levantes y lo aceptes a su Hijo Jesús como único Salvador de tu vida. No necesitas nada, nada, nada de estas cosas que hoy la cultura, que también nuestros antepasados nos enseñaron. Solamente necesitas a Cristo Jesús. Antes de